que David era un guerrero. Because you know that David was a warrior. Ese era un asesino. He was a killer. Ese tipo mataba gente. He killed people. Y yo hay momentos que cuando a veces leo la historia, And there's moments that sometimes when I read the story, ese caballero después que venía de una guerra, that gentleman after he came from a me war, imagino lleno de sangre, I imagine that he was se full of bañaba blood. He y showered. luego podía tener la capacidad de levantar las manos And he had the ability to lift up his hands o coger el arpa or take the ark y decirle santo. and say holy. Tener esa habilidad, Be able to have that ability. eso solo un adorador lo puede That's causar. only a worshiper can do it. Amén. Váyase a su Biblia, por favor. Please open up your Bibles. El libro de Romanos, capítulo 8, verso 12 al 16. In the book of Romans, chapter 8, verse 12 to 16. Quiero hablarle en esta I mañana want to talk to you this bajo un morning tema. under the topic. ¿Cuál es la voz que estás What's the escuchando? voice that you're hearing? La semana pasada hablamos Last week we spoke about el sonido. the sound. Cuando Dios está a punto de hacer algo, When God is about to do something, empieza a anunciarse He starts to announce de lo que Él va a hacer. of what He's about Ahora to quiero do. hablarte. Now I want to ¿Qué tell voz you es la que estás what's the escuchando? voice that you're hearing. Porque para recibir dirección, Because in order for you to receive tú direction, necesitas poder escuchar. you need to hear. Tú no puedes ser direccionado You cannot be si no directed estamos escuchando. if you're not Y hearing. para escuchar, And in order for you usted to tiene que hear, tener el oído atento. you need to have your ears attent. La Biblia nos The enseña Bible teaches que hay us que renovar nuestro oído. that we have to renew our ¿Por hearing. qué? Why? Porque por el oír viene la fe. Because faith comes from hearing. Por el oír viene la dirección. Direction comes from hearing. En otras palabras, In other words, su vida está condicionada your life is a conditioned cómo usted la va a vivir of how you're going to live it. conforme a lo que usted está alimentando su oído. Conform what you're feeding your ears. Porque el oído, entre más escucha, más te alimenta. Because the more you hear, the more you feed Por eso yourself. quiero hablar en esta That's why mañana. I want to tell ¿Cuál you es this la morning. voz What's the que voice estás that escuchando you're hearing que está alimentando más tu that vida? is feeding your life the Y most? Proverbios habla And Proverbs speaks que de lo que, ¿verdad?, tu vientre sea lleno, that when your womb is filled, de lo que vas a ser lleno. that's what you're going to be filled. Amén. Amen. Romanos capítulo 8, verso 12. Romans Lo vamos a chapter leer en 8. español. Los que entienden inglés, búsquenlo en la Biblia. We're just going to read it in Spanish. The people that read in English, you can look it up. Amen. Amen. La Biblia la palabra es bendecida en el nombre del Padre, del Hijo y del The Espíritu word of Santo. God is blessed in the name of the Father, the Son, and the Holy Y Spirit. dice así de esta It manera. says the following. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne. Escuchen bien. Tu deuda no es con los placeres carnales. Listen to this. Your debt is not with fleshy pleasures. Tu deuda, tú no le debes nada a tu carne. You don't owe anything to your flesh. No somos deudores, We're no a not la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Cuán importante es la obra del Espíritu en estos tiempos. How important it is the Holy Spirit works in these Pablo times. nos enseña. Paul teaches Es us. imposible matar las obras de la carne It's impossible to kill the flesh works sin la ayuda del Espíritu. Es lo que estamos if the leyendo. Holy Spirit doesn't help you. That's what we're reading here. Viviréis porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tome asiento, por You favor. can be seated. Hay algo importante. There's something important. Yo le he estado hablando la semana pasada I was talking to you last week. de cuán importante es la obra del Espíritu Santo How en estos important tiempos. is the Holy Spirit works Y nowadays. cuando leemos el texto de Romanos, el apóstol Pablo nos deja bien And claro. when we read the text of Romans, the Paul clarifies to us. Tú puedes
puedes intentar, You can try. tú puedes tratar, You can try. tú puedes esforzarte. You can work hard. Puede ser que lo logres You can get it. You o can do puede it. ser que no lo logres. But you cannot. Pero hay algo que nos afirma en la palabra, But there's something that the word que en vez de affirms. tratar humanamente, That instead of trying humanly, tratar de vencer las debilidades que tenemos en nuestra try carne, to defeat the weakness that we have in our flesh. Dios no nos ha dejado huérfanos. God didn't forsake us. Dios nos ha dado el Espíritu Santo. God gave us the Holy Spirit. Y cuando invitamos a cada decisión And when we invite the Holy Spirit to every a que Él decision, nos hable so He can y speak to nos us and direccione, He direct us, las cosas empiezan a salir bien. the thing starts to work for good. El problema que vivimos en estos The tiempos problem that we live nowadays es que nuestra carne no quiere dejarse ser is direccionada. that our flesh also wants to be directed. Porque cuando el Espíritu empieza a hacer una obra en tu vida Because when the Holy Spirit starts to do something in your y life, empieza a hablar a tu vida, and He starts to talk to el you, primer enemigo que se te levanta no es Satanás, the first enemy that lives on is not Satan. no es tu esposa, It's not your wife. no es tu amigo, It's not your friend. es la que tú cuidas y alimentas todos los It's the one días, that you 3 take veces care al and día. feed every day, 3 times a day. El enemigo número uno que tú tienes The number one enemy that es you tu have propia is carne. your own Por flesh. eso es que así como tú la alimentas 3 veces, 4 veces al That's día, why since you feed it 3-4 times a day, a través del Espíritu necesitamos sujetarla también. through the Holy Spirit we have to Y el subject punto es ourselves. que la carne no se va a sujetar porque tú quieres o And the anhelas. thing is that the flesh is not going to be subjected because if you want or Tiene que haber una autoridad mayoritaria que la sujete. we need to have a bigger authority that subjects it. Lo primero que tenemos que hacer The es first thing that we have to do entender is que Dios no understand nos ha llamado a que vivamos conforme a las obras de la that carne. God didn't call us to live conform the flesh. Vivíamos en tiempos antiguos conforme a las obras de la carne. In the old times, we live conform the flesh, Los deseos carnales. that the flesh desires. Pero cuando viene el pacto, el nuevo But pacto, when the new pact en comes, Cristo Jesús, Jesus Christ, Él dice, les voy a dar un estilo nuevo. He says, I'm going to give you a new style. Jeremías empieza a anunciar que viene un nuevo pacto. Jeremiah says that a new pact is Y coming. Él le dice al pueblo de And Israel, He tells the people en of los Israel, postreros tiempos viene un nuevo pacto, in the future times, a new pact donde is ya no va coming. a ser por la ley, When we're not going to be guided by law, sino va a haber por un derramamiento de sangre but because of a blood shred y el sacrificio de Jesús. and the sacrifice of Lo que vino es Jesus, a reemplazar los deseos He carnales. came to replace the flesh desires Por deseos espirituales. for spiritual desires. Amén. Amen. La Biblia dice que lo que la carne quiere no aprovecha nada con The el Bible says espíritu. that what your flesh wants is not good for the spirit. La carne quiere los deseos que allá afuera te The ofrecen. flesh wants the desires from Pero outside. el espíritu clama y dice, no, yo quiero los deseos que vienen del cielo. But the spirit cries because of the desires of the heavens. Dos cosas. Two things. Los deseos carnales es lo que tú ves. The flesh desires is what you see. Los deseos espirituales es lo que tú no ves. The spiritual desires is what you don't see. Los deseos carnales son temporales. The flesh desires are temporary, Pero los deseos espirituales son but eternos. the spiritual desires are eternal. Dos deseos. Two Los desires. deseos carnales te matan The eternamente. flesh desires kills you eternally, Pero los deseos but the espirituales spiritual te dan desires vida gives you eternamente. eternal Por life. eso es que el apóstol Pablo dice, That's why Paul no was saying, puedes vivir you cannot live tu vida conforme a la your carne. life conform to your flesh. Pero la única manera de someter a la But carne the only way that you can submit your flesh es a través del is Espíritu. through the Spirit. Amén. Amen. Antes de que Jesús viniera, Before Jesus came, Isaías empieza a anunciar Isaiah was announcing de lo que iba a venir, what was about to de come, cómo iba a venir el Hijo de of how Dios, the Son of God was de coming, cómo el Espíritu Santo Él lo iba a of traer, how He was going to bring the Holy Spirit. a no a darte una llenura Not to give temporaria, you a temporary sino a darte fullness, una llenura but permanente. to give you a permanent fullness. ¿A usted que lo leamos? Would you like for us to read it? Escuche. Listen. Isaías capítulo 11, verso 2. Isaiah 11 verse 2. Dice de esta It manera. says the following. Y respondió y reposará sobre
el Espíritu de Jehová. And the Spirit of Jehovah will sit in you. Espíritu de sabiduría, The Spirit of wisdom, de inteligencia, knowledge, espíritu de consejo of advice y de poder. and power. Espíritu de conocimiento Spirit of knowledge y de temor a Jehová. and fear of Jehovah. Isaías muestra cómo es que el Espíritu Santo va a venir Isaiah is showing how the Holy Spirit is coming. y va a sobreposar sobre tu And he's vida. going to sit over your ¿Para life. qué? Para Why? darte To inteligencia, give you intelligence, para darte to sabiduría, give you wisdom, para hacerte temeroso de to Dios. make you have fear of God. En otras In palabras, other words, lo que tu mente necesita what your mind y tu needs corazón and your necesita heart needs es tener una llenura plena del is to have a Espíritu Santo. fullness of the Holy Y Spirit. entonces tú vas a ver que tu sabiduría And then you're going to see that your wisdom, empiezas a hacer cosas que tú no te imaginabas. you start to do things that you couldn't imagine. Jamás me imaginé ser ministro. I didn't imagine that I was going to be a minister. No terminé ni 9º grado. I didn't finish 9th grade. Fui malo para las I matemáticas. was bad for mathematics. Tengo problemas con la ortografía I todavía. have problems writing yet. Pero he encontrado algo. But I found some. Aunque tengo todos esos problemas. Even if I have those Y problems, yo he puesto mi vida en las manos de I Dios. put my life in the hands of God. Aunque no puedo escribir Even todavía. if I cannot write, Dios ha llenado mi mente de inteligencia y God sabiduría. filled my mind with intelligence and wisdom. Amén. Amen. Jamás me imaginé I never imagined poder ser un ministro. that I was going to be a ministry. Pero en la voluntad del But Señor in the will of God, ya estaba ahí. I was there. Amén. ¿Por qué? Why? Porque el Espíritu reposa sobre ti. Because the Holy Spirit sits Isaías over you. dice, cuando Él venga, Isaiah said, estos son los when he beneficios comes, que these va a are the traer. benefits that he's going to bring. Ahí está, Isaías capítulo 11, It's en el here. verso 2, usted lo In puede leer. Isaiah 11 verse 2. Todos los beneficios All the que benefits te trae that the Holy Spirit cuando brings. tú dejas que Él repose sobre When tu you vida. allow the Holy Spirit to Isaías sit está over you. hablando miles de años antes de la venida del Isaiah is Espíritu talking Santo. 1,000 years before the Holy Spirit came. Pero usted y yo estamos hablando que ya Él vino. But we're talking about that He came. ¿Por qué no hay sabiduría en tu entendimiento? So why you don't have wisdom in your knowledge? Porque no estamos escuchando. Because we're not hearing. Muchas veces no entendemos lo que estamos Many pasando. times we don't understand No what we're necesitas going entender lo que through. estás You don't pasando. understand what Lo we're que going through. necesitas es aprender de lo que estás What you pasando. need is to learn what you're going through. Hay momentos que estamos en tiempos difíciles. So we have so many difficult moments, Y a veces en vez de quejarnos, and sometimes instead of debemos de decirle, complaining, Señor, ¿qué es lo que tú me we quieres have to say enseñar? to God, what are you Porque teaching me? la Biblia dice que el Espíritu está atento Because the Bible says that the Holy Spirit is paying attention. He's there a tu clamor. to your cry out. Pero el punto es aquí, But the point is, ¿qué voz estamos escuchando? what is the voice that you're hearing? Hay gente que se levanta y se levanta con el pie izquierdo. Some people get up and they wake up with the left feet, Y algo le sucede en el and camino something happened on their y way, dice, es que me levanté con el pie and they izquierdo. say, "Oh, I woke up with the left foot." Dogmas y creencias erróneas. Those are dogmas and beliefs that are not right. Hay gente que dice, sabe que siento un presentimiento como que algo va a pasar hoy. Some people say, "Oh, I have a feeling that something is about to Pero happen," no escuchan lo que están sintiendo. but they're not hearing what they're Ignoran lo feeling. que están They escuchando ignore what they're y se hearing, van. and they just Y leave. cuando algo pasa en And su when something caminar, happens in the ellos way, dicen, they "Men, say, yo lo presentí. "Oh, I had the feeling." Si le hubiera hecho caso al If presentimiento, I would have heard esto no hubiera my pasado. feeling, that wouldn't happen. Mal concepto no es presentimiento, es la voz del Espíritu diciéndote, dice, no salgas porque hay algo en el It's the caminar voice of hoy. the Holy Spirit that is telling you, "Don't go because something is about Por to eso es happen." importante qué voz estamos That is very escuchando. important. What's the voice that El you're hearing? problema es que no la identificamos porque no la The problem is conocemos. that we don't identify it because we don't know Pero si it. usted lee la But palabra if you read y the usted word, busca su presencia, usted va a aprender a desarrollar, a poder identificar la voz you're del going Espíritu to learn Santo. how to develop and acknowledge the voice of the Holy Spirit. Cuando usted la identifica, And when you identify entonces it, usted deja que ella la guíe. you allow it to Es guide lo mismo you. como esa gente si le hubiera hecho caso al presentimiento, That's the same like if you would have heard the feeling, no hubiera sucedido esto.
That wouldn't happen. No es presentimiento. It's not a feeling. Y aún como cristianos a veces ignoramos la And voz as del Christians, we Espíritu Santo. ignore the voice of the Holy Lo Spirit. miramos como un presentimiento. We see it as a feeling. Él no es un presentimiento. He's not a feeling. Él es tu amigo, dice la He's Biblia. your friend. Él es el que te guía. He's the one who Él es guides el que you. te llena de He's the one that sabiduría. fills you with Él es el que toma lo de Dios y te lo deja He's the one saber. that takes from God and Por lets eso you es que know. te hace sentir dentro de ti. That's why it makes you Hay feel algo like que va a suceder hoy. there's something that is about to Hay algo happen. que va a pasar hoy. There's something that is going Hay to una happen. trampa en tu camino. There's something in your way. Y a veces ignoramos And esas sometimes we señales. ignore those signals. Cuando deberíamos de poner atención a But we ellos. should pay attention to them. Pregúntale a mi esposa. Ask my wife. Hay veces yo he decidido hacer algo Sometimes I decide to do something. y de repente And le suddenly, digo, ¿sabes qué? I say, you know what? Ya no lo voy a hacer. I'm not going to do it. Y dice, why? And she says, ¿por qué? Le digo, ya no lo voy a hacer. I'm not going to do it. Ella sabe que cuando She digo, knows no lo voy a hacer, That when I say I'm not going to do it, es que yo escuché algo. it's because I heard something. Es que yo escuché algo. It's because I heard something. Dios dice, párate, detente, God says, stop. hazte a un lado. Go to the side. Déjame pelear esta batalla. Allow me to fight this battle. Pero ¿sabes cuál es el problema? But you know what is the Como no problem? discernimos la voz de Dios, Since we don't discern the voice of God, estamos peleando batallas we are fighting que battles solo Dios las puede that ganar only por ti. God can win for you. Pero el problema es que Dios no puede pelear por ti, The thing is that God cannot fight for you porque estamos así. because we are Dios like te this. dice, hazte atrás. God tells you- Y nosotros decimos, no, Señor. God tells you, remove Espérate, que yo puedo yourself. con esto, And yo we say, no, puedo. God, I can Yo do puedo, it. yo puedo. Y Dios dice, no, hacete para atrás, déjame God yo says, pelear remove por ti. yourself, allow me to No. fight for you. Y decimos, Señor, no déjame a And mí we say, no, allow me to intentarlo. do it. I'm Y a veces gonna por try. estarlo And intentando, sometimes because we nuestra try, vida es lastimada. our Nuestra vida es life afectada. is hurt and Cuando hay affected. peleas que solo Dios las When puede there's ganar. fights that only God Cuando la can win. escritura dice, When the scripture says, esta batalla This battle no es contra sangre ni contra is espíritu. not against blood and spirit. Esta batalla This battle es con, ¿verdad? Con las armas It's espirituales. with the spiritual arms, the Esto no weapons. es con armas. This is not with Dice, weapons, sino con mi espíritu. but with my spirit. Amen. Pero como nosotros no escuchamos, But since we don't hear, empezamos a pelear batallas. we start to fight battles. En un tiempo como este, Nowadays, in these times, he aprendido I've learned a ser paciente, to be patient, a esperar, to wait, a no afligirme más, to not get afflicted, sino dejar, ¿sabes qué? but allow God, but say, you know what? Toma control tú. God, you take the control. Yo no puedo hacer nada. I cannot do anything. Yo no puedo cambiar su I corazón. cannot change his or her heart. Pero le digo, Señor, But I said, Lord, aquí está tu hijo. here is your son. Haz algo en la vida. Do something in his life. Porque yo no puedo hacer Because I nada. cannot do anything for him. Amén. Amen. Santo Dios. Podemos ver varias veces en la We Biblia can see several times in the Bible cómo Dios se dirigía a su pueblo, how God directed himself to the people, especialmente a través de la voz de sus profetas. especially through his prophet's voice. Antes, cuando Dios quería hablarle al pueblo, Back then, when God wanted to speak with his people, hablaba a través de un hombre. he spoke through a man. Era la voz de Dios. He was the voice of Era God. tan fuerte He was so que strong. cuando un profeta llegaba a la And ciudad, when a prophet came to the el city, pueblo empezaba a the temblar. people were shaking. Y le decían, venís en paz o venís en guerra. And they asked, did you come in peace or in war? Porque si el profeta decía, vengo en paz a hacer sacrificio, Because if the prophet said, I came in peace and make the la sacrifice, gente sabía que una bendición iba a reposar people sobre knew ellos. that a blessing was going to sit over Pero him. si el profeta le decía, vengo a traer juicio de parte de Dios por la desobediencia y el pecado, But if the prophet said, I brought judgment because of disobedience and sin, la gente empezaba a temblar. people started to shake. Y hoy dice la Biblia, And today the Bible says, es a través del Hijo. it's through his son. Yo quiero enseñarle esto en esta I want to mañana. teach you this morning. Toda la misión del Espíritu Santo The Holy Spirit mission es revelar a Jesús. is revealed Jesus. Amen. Todo lo que el Espíritu Santo hace All the things that the Holy Spirit does es honrar al Hijo. is to honor the Son. Amén. Amen.
Es bien importante It's very important. la área espiritual en estos tiempos. The spiritual area in these days, Cuando usted honra when you honor al Hijo, the Son, es porque usted está lleno del Espíritu it's Santo. because you're full of the Una de Holy las Spirit. llenuras del Espíritu One Santo of the Holy es esta. Spirit fullness is this. Es que te va a enseñar Is that it's going to teach you cómo honrar al Hijo. how to honor the Son. Amen. Pero si tú ves que la persona no honra al Hijo But if you see that the people don't honor the Son, y dice que está llena del and Espíritu, they say that they're full with the Holy no Spirit, sé de qué espíritu. I don't know which spirit is that. Porque la Biblia dice que los espíritus hay que probar. Dice la Because the Biblia. Bible says that we have to test the spirit. Hay que probarlo. We have to test the spirits. Porque a veces te hablan de Dios, Because sometimes they speak about God, pero no te dicen el nombre de but they don't Dios. tell you which God they're talking about. Y hay que tener cuidado. And we have to be careful. Hay gente que allá afuera te dice, brujo, Dios te bendiga. Some people from outside, they tell you which, God bless you. Tú no puedes decir amén a eso. You cannot say Porque la amen to bendición that. que estás aceptando no viene del Dios Because poderoso. the blessing that you receive, it doesn't come from the Por eso Almighty tenemos God. que identificar, discernir con cuidadosamente. That's why we have to identify and discern. Usted no escuchó que hay gente que dice Dios te bendiga Have you heard some people that tells you God bless you? y ellos le regresan a usted. And they Igual para usted. And they tell you ¿No le han contestado God, the así? same to you. Esa gente no sabe a qué Dios le sirve. Those people don't know who God Y is como no serving. tienen una respuesta, And since God has an answer, la misma bendición que tú me estás dando, the same blessing that you que te give regrese a ti. to give it back to you. Pero hay gente que te dice Dios te bendiga. But some people tell you God bless you, Pero el espíritu que manifiesta no es el de Dios. but the spirit that they manifest is not the one from God. El Espíritu Santo The Holy Spirit siempre va a honrar al Hijo. is always going to honor the Son. Ese es el orden. That's the order. ¿No fue Él el que lo envió? Wasn't He who Él sent dijo, a it? ustedes les conviene que He me said vayan. it's convenient for you if I leave. Él dijo, tomará de lo mío. He said He will take from Él no me. dijo, Él va a tomar del Padre y se lo va a enseñar. He didn't say He's going to take from Él the dijo, Father. He's going to Él teach you. tomará de lo He mío will take from y se lo me. dejará And saber. He will let Él you know. intercederá por He vosotros. will intercede Él for you. gime, dice, por ustedes. He will intercede for En you. Romanos habla esto con gemidos invencibles. Dice. Romans speaks Él es el que about that. perfecciona tu He is the oración one delante de that, Dios. he is the one that makes perfect Porque that tus- your prayer before God. Tus oraciones son imperfectas. Because your prayers are Muchas imperfect. veces el Espíritu Santo es el que arregla nuestras Many oraciones delante de times Dios. the Holy Spirit is the one who fixes our prayers before Porque God. nosotros pedimos conforme a nuestros deseos carnales. Because we ask conform our flesh desires. Y esas oraciones no funcionan Those delante de prayers Dios. don't work before God. ¿Por qué? Why? Y usted dice, pastor, ¿cómo así? And you say, Porque la "No." Biblia registra buscar el reino de Dios y su justicia. And because the Bible registers that we have to seek the kingdom of God and His justice. Y todo lo que tú And necesitas everything that you será need añadido. will be added. Tu casa no la tienes porque todavía no ha llegado el tiempo que Dios te la añada. You don't have your house because it's still not the time that God is Los going to add it to you. deseos que tú The tienes, desires that you tal vez have, no los tienes. maybe you don't Es have porque it. no ha llegado el momento donde Dios tiene que añadírtelo. It's because it's not the time so God can add it. Dos cosas. Two things. Es porque no ha llegado el momento que Dios tiene que It's añadirlos. because it's not the time yet when God is about to O add es que it. no estamos buscando el reino de Dios Let's primero. seek the kingdom of God first. Amen. Porque Él dice, busca mi reino Because primero. He says, seek my kingdom Y tus first. necesidades van a ser And I añadidas. will add your needs to ¿Se your ve? life. Do you see? Aleluya. Si Jesús cumplió esta profecía, If Jesus fulfilled this prophecy, ya que siempre fue sensible a la voz del He Espíritu was Santo always sensible to the voice of the Holy y Spirit. se dejó inspirar por Él. And He allowed Himself to be inspired because of the Holy Spirit. ¿Cómo es posible que cuando Jesús se bautiza, How is it possible that when Jesus got el baptized, Espíritu Santo desciende y reposa sobre the Él? Holy Spirit descends and sits over Him? Y al instante después de esa escena, And instantly after that, dice la Escritura the que scripture says, Jesús fue llevado al desierto a ayunar 40 días y 40 Jesus noches was por el Espíritu. was taken to the desert to fast for 40 days and 40 nights through the Spirit. En ese momento, In that moment, Jesús entró en una dependencia del Espíritu Jesus went Santo. to a dependency of the Holy Spirit. ¿Por qué cuando Satanás vino a tentarlo Why when Satan y came le to dijo, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan? If He said, if you're the Son of God, make these stones to become bread. Jesús le dice, no solo de pan vivirá el And hombre, Jesus
said that the man doesn't live because of sino de bread, toda palabra que viene de but Dios. also because of the word that comes from ¿Y him. quién inspiró la And palabra? who inspired the word? No fue inspirada para que el hombre lo escribiera por Dios. Wasn't inspired so the man can write it through God? Entonces nosotros necesitamos entender esto So we bien need to claro. understand this. Que Jesús tenía una alianza con el Espíritu That Santo. Jesus had a guidance through the Holy Spirit. Y por eso él en la cruz, cuando está crucificado, And through the cross, when él he le dice al crucified, Padre: he says en to the tus Father, manos encomiendo "In mi your hands I espíritu. put my spirit." ¿Por qué? Why? Porque él sabía que el único que lo podía resucitar de la muerte era el Espíritu Because he Santo. knew that the only one who could resurrect you from the dead was the Por Holy eso él Spirit. dijo: te lo entrego. That's why he said, I give it to you. Porque al tercer día él me va a Because resucitar the otra third day vez. you will resurrect me. Dice la Escritura. The scripture Léalo says en los 4 evangelios que Read it in Jesús the fue word resucitado por el Espíritu. that Jesus was resurrected through the Y Holy cuando Spirit. nosotros aceptamos a Cristo, And when we accept ese Jesus mismo Christ, Espíritu que resucitó a Cristo entre los muertos está en the nosotros. same Spirit that resurrected El Jesus mismo. from death is the same Pero one that Jesús lives in tuvo us. que entregar ese But Espíritu Jesus had to give His para que el Spirit. tercer día lo So resucitara. the third day we could be resurrected. Y después que lo resucitara, And after that, Él dice: como lo envié, He said the para Spirit arriba. that sends it up to heaven. Él está esperando que yo descienda otra vez He was waiting for God to descend again para enviarlo. to send it. Y entonces Él estará con ustedes And todos los then He will días be de su with vida. you every day of your life. Amen. El Espíritu Santo es el que camina en esta The tierra. Holy Spirit is the one who walks in this earth. Él es el que está haciendo la obra. He is the one that is doing the work. No puedes ignorar. You cannot ignore His voice. Dile que está a su lado. Tell No the person next to ignores su you. voz. Do not ignore His voice. No ignores su Do voz. not ignore His voice. Muchas veces ignoramos tanto su voz So many times we ignore His que voice le ponemos un silencio. that we Y a silence. veces te habla y tú no escuchas porque tú mismo lo has silenciado. And sometimes He speaks and you don't hear because you silence the voice of the Holy Spirit. Ajá. El Espíritu Santo vive en nosotros. The Holy Spirit lives inside of us. ¿Tú sabes eso? Do you know that? El Espíritu Santo vive en nosotros. The Holy Spirit lives inside of us. ¿Cómo así, pastor? How come, Pastor? Primera de Corintios capítulo 3 verso 1 16. Corinthians 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios Do you know that we are temple of God? y que el Espíritu de Dios And that the Spirit of God mora en? abides En in vosotros. us? No dice en. O sea, dentro de ti. Is inside of you. No sabéis Don't you know que sois templo de Dios that you are a y que temple el of God? Espíritu de Dios And the Spirit of God mora en vosotros. abides inside of us. ¿Tú crees que Él vino a vivir dentro de ti simplemente para estar ahí? Do you think He came to live inside of you just to be there? Es tiempo que le quites el mute al Espíritu Santo que le has puesto en tu It's time vida. for you to remove the mute that you put in the Holy Spirit inside. Vuelve a decirle, vuelve a hablar. You have to ask the Holy Spirit, speak to me. Por again. eso es que David decía, no me quites tu espíritu, That's why David said, do not remove your spirit, más bien renueva. but renew it. Amen. Dile que está a tu lado, Tell the person next to you, renueva tu vida. renew your hearing. Amen. David dijo, renueva. David says, renew. Hay algunos después de esta pandemia Some people that after this virus, que necesitan una renovación that espiritual. they need a spiritual renew. Esta pandemia ha caído, nos ha llenado de temor. This virus brought fear. Y la Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de And esclavitud. the Bible says that God didn't Y give el, us a slavery y el spirit. temor lo que produce es esclavitud. And what fear produces is slavery. Una persona que tiene temor o está llena del A temor person that is full of fear es una persona esclava is a person that is slave de Satanás. of Satan. Porque Dios no nos ha dado temor. Because God didn't give us Lo fear. leímos al principio, We ¿verdad? read it in the beginning. Aleluya. Hallelujah. Sois templo de Dios. You are a temple of God. Amén. Amen. Él es tu amigo. He is your friend. Escuche. Listen. Le voy a dar algunas características del Espíritu Santo en su I'm vida. going to give you a few characteristics of the Holy Spirit inside your life. ¿Está listo? Are you ready? Punto número 1. Point number 1. Él es tu amigo. He is your friend. Escuche bien, tu consejero. He is the one that gives you advices. Consejero fiel. Your faithful advisor. Él te habla
He's the one who speaks. Créelo. Believe it. Porque Él siempre quiere compartir algo del cielo Because contigo. He always wants to share something from heaven with you. Como si se tratase de una flecha Like if it was an arrow acertada. asserted, Puedes preguntarte a ti mismo, can you ask yourself, realmente dejo vivir el Espíritu Santo en mi vida? do I really allow the Holy Spirit to live inside of me? Es una pregunta que nos debemos hacer. That's a question that we should ask ourselves. Él te anima, He's the one who encourages you. Él te transmite He paz, transmits peace. Él te inspira, He inspires you. Él te da algunas He soluciones gives you some solutions a nuestros to our problemas. problems. El hombre puede escuchar 3 clases de voces. The man can hear 3 types of voices. Y escúcheme un momento And acá. listen to this. El hombre puede escuchar 3 clases de The voces. man can hear 3 types of voices. ¿Usted sabía eso? Do you know that? Did you know that? ¿Cuál es la voz que estás escuchando? What's the voice you're hearing? El ser humano escucha 3 clases de voces. Human being hears 3 types of voices. Punto número 1. Point number 1. El ser humano puede escuchar la voz de Dios. The human being can hear the voice of God. Punto número 2. Point number 2. El ser humano puede escuchar la voz del diablo. Human being can hear the voice of Satan, of the enemy. Punto número 3. Point number 3. Puedes escuchar la voz carnal. A human being can hear the flesh or the carnal Tus voice. pensamientos Your thoughts. propios, personales, carnales. Your own thoughts. Entonces, dice la Escritura, And the scripture says, no digas que fuiste tentado por Dios, do not say that you were tempted sino through que that, fuiste tentado basado en tus concupiscencias. but you were tempted through your thoughts. ¿Qué significa? That Tu carne, means your tu flesh, pensamiento, your tu thoughts, deseo. your Entonces desires. la pregunta aquí es, But the ¿cuál question es la is, voz que estás What's escuchando? the voice you're hearing? Cuando escuchamos la voz de Dios, When we hear the voice of muchas God, veces nos va a traer corrección. sometimes it's going to bring correction. Y si viene con corrección, And if it comes with es porque Él correction, quiere traer dirección a it's nuestra because He vida. wants to bring guidance or direction to your life. Muchos necesitamos escuchar la voz de Dios Many of us, we need to hear the voice of para que God seamos so redireccionados. we can be redirected. Amen. Hay algunos que escuchan la voz del diablo. Sometimes some people hear the voice of the devil. Y la voz del diablo, aún la iglesia la escucha más que la propia voz de And Dios. the enemy's voice, even the church, hear more the voice of the enemy than the voice of God. Usted dice, ¿cómo así? And you say, how come, Pastor? La iglesia escucha más y obedece más a la voz de Satanás que a la propia voz de Church Dios. hears the most the voice of Satan than God's voice. ¿Cómo así? How come? Usted la palabra dice, tú eres bendecido. The Bible says that you are blessed. El diablo dice, The enemy tú eres un says fracasado. you are a failure. Y tú dices, sí, es verdad. And you say, oh, that's true. Cuando acabas de escuchar When you que just tú eres heard un hijo de that Dios, you are a son or daughter of God, y luego Satanás dice, eres un and fracasado, then Satan say you are a failure, no vas a lograr tu sueño. you won't reach your dreams. ¿Cuál es su verso favorito? Pon tus planes. My favorite verse is Proverbs 16:3. Pon tus planes en manos del Señor y tus proyectos se cumplirán. Usted ve, Do you see? pero ¿cuántos proyectos en nuestra vida no se cumplen? But how many projects in our lives are not fulfilled Porque el diablo te dice, mentira, because the enemy says that's a lie. eso no lo vas a lograr. You're not gonna be able to make Y it. salimos por esa puerta And we just get out of here, creyendo lo que el diablo dice believing what the enemy said que lo que Dios dice. than what God said. Si la iglesia creyera más en lo que Dios dice, If the church would believe more in what God says, la murmuración no existiera dentro remember de la wouldn't iglesia. exist inside of church. El juzgar no existiera dentro de Judgment la wouldn't iglesia. exist inside of El church. señalamiento no existiera dentro de la Pointing iglesia. fingers wouldn't exist inside of church.
Porque la Biblia dice, ámense unos con Because otros. the Bible says, love each one another. La Biblia dice, no mires la paja de tu hermano, mira la viga que te The Bible says, do not look at your neighbor's mistakes, but Pero look at the tenemos one una that you. viga tan grande en nuestro ojo que no la podemos cerrar, pero con la penita que But we miramos have podemos ver la paja de tu something hermano. inside of our eyes so small that we cannot see. Corre al espejo y mírate la viga que tienes atravesada en tus Go ojos. in front of the mirror and look at the thing that you have inside of your ¿Y eye. qué pasa por eso? And what ¿De happened? dónde viene la murmuración? Where memory ¿De comes? dónde viene la rebeldía? Where our rebellion Si la comes? gente escuchara la voz de Dios, no se rebelaran contra el propósito de Dios. If people hear the voice of God, you wouldn't have rebellion with God's purpose. Permanecieran fieles You will stay faithful al mandato y al to llamamiento. the commandment and the calling. Pero como el diablo habla But since the enemy speaks, y escuchan al diablo and we hear the enemy, y dice, y el mismo diablo, vete a la Biblia para que haya un texto que te justifique. and the same enemy says, go to the Bible so you can justify the El text diablo of the sabe la decision Biblia that you mejor que just usted made. y yo. The enemy knows the Bible better than you and me. Y le dice a aquellos que ya están en desobediencia, And he tells to the mira, people that are in coge este verso, disobedience, coge el otro, para take que this verse, justifique lo take que this vas a hacer verse so you ahorita. can justify what you're about to No do. podemos tener en una parte la palabra y deshonrar la otra We parte. cannot have the word in this hand and dishonor the other part. That's right. Tenemos que honrar las dos partes de la We have to palabra. honor both sides of the word. Pero ¿qué pasa? But what happens? Esto sucedió con Jesús. This happened Esto with no es Jesus. nuevo en la This iglesia. is not new in church. Sucedió con Jesús. This happened with Jesus. Cuando Satanás lo fue a tentar. When Satan went and Le tempted dijo, si tú eres el hijo de Dios, Dice- haz que estas piedras se conviertan en He pan. said, if you're the Son of God, allow these stones to become bread. Y Jesús le dijo, escrito está. And Jesus said, it's Sí. written Hay que el hombre no solo de pan vivirá, sino that de una palabra que the sale de enemy Dios. doesn't live just because of bread, but also because of the word that comes from God. En otras In palabras, other que Jesús le words, estaba diciendo a what Jesus Satanás, was saying to Satan was, el hombre no solo de pan puede vivir, the man cannot live only with porque bread. el pan puede alimentar tu cuerpo Because the físico. bread can feed your body physically. Pero este cuerpo físico es de hecho del polvo. But this physical body is made of dust. Y cuando mueres, te haces polvo otra And when vez. you die, you become dust. Pero por eso le dijo, no solo vivirá de pan, That's why he said you will only sino de una not palabra because of bread, but que ya está also escrita. because of a word that Porque is la written. palabra le está hablando al mundo espiritual, Because the word is speaking to the spiritual world, al mundo que es eterno, the eternal world, el mundo que es verdadero the world that y is que un día usted lo va a and the descubrir. one that you will discover. Amen. Por eso dijo, escrito está que no solo de pan vivirá el hombre. That's why it says that it is written that not only because of bread the man will live. Dijo, ok. Dijo Satanás, bien. Satan said, okay, Ven acá, come here. yo también sé Biblia. I know Bible as Dice well. que lo llevó a los pináticos del templo. He said that he took it to the Lea, temple. Salmo 91, verso 11 y 12 dice esto. Psalm 91, Lo que la verse gente 11, usa 12. para dormir, para protección, Satanás lo está usando para What the contraatacar a enemy Jesús. uses to sleep is what the people use to go to sleep, that's what Satan uses to attack Y you. Jesús lo lleva y como el Satanás dice, como escrito está, And Satan said, since it is written que si tú te aventases de aquí, that if you throw yourself, vendrían ángeles y te angels levantasen. will come and will lift you up. Para que usted vea, Satanás hay un verso para justificar lo que él Satan está found a haciendo. verse to justify what he was doing. Por eso, iglesia, cuidado. That's why you ¿Qué have voz to be estás careful. escuchando? What's the voice you Porque hear? mismo Satanás te puede dar textos bíblicos Because the same Satan can give you para biblical justificar verses las to decisiones justify que estás tomando. the decisions that you're making. Pero no puedes honrar una área de la But you palabra cannot honor y others deshonrar la más and importante, dishonor the que es la most obediencia y la that is sujeción a Dios. obedience and subjection to God. Amen. That's right. Satanás mismo Satan, usó textos para justificar he used text to justify para lo que él estaba haciendo. what he was doing. Pero Jesús le dijo, But Jesus said, apártate de mí, Satanás. get away from Era me, verdad lo que Satan. Satanás le estaba diciendo. It was Había true un what Satan was texto saying. There was a que lo text estaba avalando. that was Este backing texto, up what Salmo 91, versos Psalm 11 y 91, 12. verse 11, 12. Satanás estaba usando para reprochar a Jesús de lo que le había dicho. Satan was using this verse to attack Pero Jesus. cuando usted está because of firme en it. la palabra y But when sabe
when you're firm in the word, Satanás le puede dar miles de versos para justificar lo que estás haciendo. Satan can give you thousands of verses to justify what you're doing. Pero cuando usted está firme en la palabra y oye la voz de But Dios, when you're firm in the word, you hear the dice, voice of aunque God. no importa que estás dándome ese verso que es It verdadero, doesn't matter if you're giving me that verse. estás deshonrando la otra parte de la the palabra. other part of God. Y la Biblia no está dividida. And the Bible is La not Biblia divided. está constituida por 66 libros Because of 66 y todos están books. conectados unos con They're otros. all connected. Así que no podemos agarrar una área So we cannot take that y con area estos versos justificar las decisiones o lo que estoy haciendo, and with this verse justify the decisions of the things that pero I'm estoy doing. deshonrando la But otra I'm parte. dishonoring the other part. Jesús dijo, Jesus said, ¿eres tibio o eres caliente? No, ¿eres caliente o eres helado? you are either warm, you're either cold or hot. No puedes ser tibio. You cannot be warm. No puedes estar en el medio. You cannot be in No the middle. puedes honrar la mitad de la You palabra cannot honor y half deshonrar of la the otra Bible mitad. and dishonor the other Porque half. entonces estás a mediación de ella. Y la Biblia dice que los que están a mediación tibios, Dios mismo los vomita. ¿No dice eso la Biblia? No podemos honrar la mitad y la otra mitad no. Por eso es necesario poder identificar qué voz estamos escuchando. Puedes usar muchos versos para justificar, para señalar y para You condenarme. can use many verses to justify, to point fingers and to justify Pero ¿qué or pasa? judge. But then But we what have happens them. with the other half of the Bible? No podemos cumplir la mitad. We cannot fulfill Esto only le half. estaba pasando a Jesús. This is what Léalo. was happening to Jesus. Read it. Cuando él se puso firme, When he was firm, Satanás vino y le empezó a sacar textos bíblicos Satan came and he was talking about biblical para verses. Satanás justificar So Satan could justify el plan que él the tenía. plan that he had. ¿Sí o no? Yes or Eso es no? lo que está pasando. Isn't that what you're going through? Pero que el problema es que Jesús tenía el Espíritu Santo. But the problem is that Jesus had the Jesús Holy Spirit. escuchaba al Espíritu He Santo. heard the voice of the Jesús Holy era Dios. Spirit. Jesus was God. La voz del hombre. The voice of man. Hay gente Some people, que cuando ha tomado versos para justificar they sus take decisiones, verses to justify their decisions. hay gente que ya conoce sus decisiones y vienen y te hablan y dicen, está bien lo que estás haciendo. Some people know your decisions and they come to you and they say, it's good what Y you're decimos, doing. Señor, gracias, And we say, thank you, Lord, porque has mandado a tu siervo a because you sent confirmar. your servant to confirm. Hay que meditar bastante. We have to meditate in this. Por eso es bien importante identificar qué voz estamos escuchando. That's why it's very important to identify which voice are we hearing. Escudriño, está ahí en la palabra, no está Search hablando it. algo que no It está en is la there palabra. in the Word. I'm not talking about something that is not in the Bible. Cuando usted escucha la voz de Dios When you hear the voice of God y ve la vida de su hermano, and you see the mistakes of your en brothers, vez de decir, wow, sabía que ese tipo está en pecado, instead of saying, oh, I knew Sabía that que ese person iba a was hacer sinning. eso. I knew that en person vez de was hacer about esa to. acción, Instead of doing debo that, de ir delante en el lugar secreto I de have to Dios go to the y secret decirle, place Señor, and te say, pongo a fulano, and say, Lord, te I pray for this pongo person. al hermano Chinchito y a I Perencejo. put my brother Chinchito Perencejo. Veo esta debilidad en ellos, I see this weakness in them. pero no me conviene a mí juzgar ni But señalar. it's not convenient for Mi me to responsabilidad es venir al judge. lugar santo My y responsibility is to decirte, come to the Señor, Holy ten place misericordia de mí and say, Lord, primero have mercy of me first. y ten misericordia de mis And dos have mercy hermanos. of my two brothers. Ayúdalos o dame una palabra Or give me a word que les puede ayudar. that can help them. Eso es lo que estamos supuestos a That's hacer. what we're supposed to do. ¿Sí o no? Yes, Eso dice la sir. Biblia. That's what the Bible says. Buscar en el lugar secreto. We have to seek in the Si yo secret veo el error de place. mi hermano, If I see the mistake of my digo, brother, Señor, ayúdame a mí. I have to say, Lord, help me first. Y ayúdalos a And mí. help them as well. Amen. Ayúdame a mí a no caer en el error. Help me so I don't fall into temptation or any Y mistake. dame sabiduría para poderle And ayudar. give me wisdom so I can help them. La iglesia hace todo lo contrario. The church do otherwise. ¿Sí o no? Yes. Yes or no? Y ahí es cuando el Espíritu Santo se empieza a apagar. And that's when the Holy Spirit gets sad. Y yo le voy a decir una And cosa. I'm going to tell you something. Viene una temporada A season is about to come donde vamos a ver una manifestación del where we will Espíritu see Santo a manifestation of the Holy Spirit. Amen. como nunca lo hemos visto. How we never saw it before. Usted puede ver a los lados You can see in the y side decir, qué fe del pastor. and
And you can say, oh, Pastor has some Es que faith. yo ya lo vi. Is that, the thing is that I saw Yo it. solo lo estoy. Mira, yo ya lo vi. I already saw it. Yo ya lo escuché. I already heard it. Yo solo lo estoy esperando. I'm just waiting for it. Y robó Sherek. Hallelujah. ¿Sabes? Estos días tuve que ir a escuchar un mensaje que ya hace meses These days I went and I was hearing a message that months ago que el pastor de Guatemala vino y nos dio. that the pastor from Guatemala, he came and he gave us. Y él dijo, ¿sabes qué? And he said, you know what? No se detenga. Do not stop. Vas bien. You're in the right path. No te vayas a detener. Do not stop. Mantén el paso. Keep the pace, the rhythm. No te hagas ni a la derecha ni a la Do izquierda. not go to the right or the left. Mantén el paso. Continue in the same path. Amén. Amen. Amados hermanos, Brothers and sisters, el hombre puede escuchar tres voces. man can hear three voices. Cuando Dios te habla, When God speaks to you, Dios te confirma a través de su God palabra. confirms through His Nunca word. vas a ver a Dios que te va a hablar y no vas a hallar una confirmación en su palabra. God is never going to talk to you and if you won't find a confirmation through His word. Porque Dios te habla conforme a su palabra, Because God speaks to you conform His word, conforme a sus promesas, conforms His promises, conforme a su voluntad. conforms His will. Entonces, cada vez que Dios te So habla, every time God speaks to you, compruébelo con la palabra. you have to prove it through the Bible. Ahora, cuando el diablo te habla, Now when the enemy speaks to y you, dice la Biblia que Satanás es el imitador número uno, and the Bible says that Dios, Satan is the number one que imitator Satanás of es el God. imitador número That uno he's de the number Dios. one imitator of God. También cuando el diablo habla, Also when the enemy speaks, te empieza a dar textos bíblicos he starts giving you biblical texts para justificar so you can justify lo que te está mandando a hacer. what he is sending you to do, asking No you to te do. dejes engañar. Do not allow yourself to be ¿Qué deceived. voz estás escuchando? What's the voice you're hearing? Si la respuesta a esta If pregunta the answer to this question es afirmativa, is affirmative, entonces es ciertamente then ha sido el Espíritu Santo certainly the Holy Spirit que is es the el que one te ha hablado. that has spoken over your life or to you. Por el contrario, si esos pensamientos But if your thoughts te hostigan, makes you feel te uncomfortable, hacen dudar, makes you doubt, te hacen resistir, makes you resist, puedes tener seguro you can be sure que no vienen de Dios, that it didn't come from God. sino que bien han sido enviados But they were sent por el enemigo through the enemy de tu alma. of your soul. ¿Quién es el enemigo de tu alma? Who's the enemy of your soul? ¿Qué dice la Biblia? What does the Bible say? El alma que pecare ciertamente morirá. The soul that sins certainly will die. Jesús dijo, no tengas temor de aquel que puede dañarte. Do not be fearful of the one that can damage you. Ten temor Have de fear aquel que puede destruir tu of the one who alma can en el destroy lago de your fuego y soul. azufre. ¿No dice eso la Escritura? in the lake of fire. Isn't that what the Bible says? Y si disiernes And if you discern ser más sensible a la voz de Dios, to be more sensible of the voice of A God, través del sensitive of the voice Espíritu of God, Santo. through the Holy Spirit, y estás más atento and you are paying attention de lo que Él te to diga what He says, a de lo que la carne te puede hacer to sentir. what the flesh can make you feel. La carne te puede hacer sentir también, Your flesh can make you feel as well, pero no puedes vivir por los sentimientos de la but carne. you cannot live because of the feeling of your flesh. Amén. Amen. Necesitamos. We need. Él quiere hablarte He wants to touch para us, guiarnos to guide por us el buen camino, for the good path, para conducirnos to conduct a la us victoria to the victory, y evitar así tropezar. and avoid to strip. Él quiere enseñarte He wants to teach you todo acerca del corazón del everything Padre. about about God's heart.
Querido amigo, Brothers and sisters, recibe receive sabiduría, wisdom, el discernimiento, discernment, la claridad clarity, para tomar las decisiones to be able to make adecuadas, decisions, the right decisions, la valentía the brave para llevarlas a cabo. to take it. Te animo en esta hora I encourage you in a que this hour oremos so juntos, we can pray together ahora mismo a través del Espíritu now Santo. through the Holy Spirit. Abro mis ojos y mi corazón I open my eyes and my heart y guardo and I keep y hago silencio en mi carne and I silence my flesh y digo sí and I said yes a lo que el Espíritu está hablando, to what the Holy Spirit is speaking. que viene de una voz del Padre. That comes from God's voice. Déjate guiar en esta Allow mañana yourself to be guided this por la morning voz de Dios through God's voice, a través de su palabra. through His word. Ahora abro mi mente Now I open my y abro mi eyes, corazón I open my en el heart nombre de in the Jesús name of Jesus, y le doy apertura and I open a la voluntad to the al will, propósito to the purpose, amen, de que viene del cielo. that comes from heaven. Hallelujah. Póngase de pie. Please stand. Escuche bien Listen to this. para terminar. So I finish. Está atento Pay attention a su voz. to His voice. Día a día Day over day, el Espíritu the Santo Holy Spirit desea hablar contigo. wishes to talk to you, desires to talk to you. Mi pregunta en esta My mañana question es, in this morning is, ¿qué decisión vas a tomar? what decision are you going to make? Hallelujah.